Señoras y señores, bienvenidos todos a En la Hora con Gregory. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión, don José Lois Malcún, economista dominicano, sobre todo analista de la situación nuestra, de la situación macroeconómica. Don José, le damos la bienvenida a En la Hora con Gregory. Gracias. De nuevo, gracias. Sí, mire, agradablemente de nuevo, tenemos una situación de estabilidad económica, es lo que miramos en República Dominicana. Tenemos una estabilidad cambiaria estable, valga la redundancia, y sobre todo tenemos una situación que lamentablemente se extiende en el tiempo, que es la poca inversión, la poca posibilidad, entiende uno, de inversión en gastos de capital en nuestra economía. Y un ingrediente adicional, nuevo, una sustitución del ministro de Hacienda por una persona que viene de un estrato político diferente al partido de gobierno, a la administración actual. Son detalles a tomar en consideración. Entonces, en este conversatorio generalizado, que usted analiza normalmente la situación de nuestra economía, ya cruzamos el mes de junio. ¿Qué vislumbramos, don José? ¿Cómo hemos ido y qué se mira para lo que resta de año? Bien, muchas gracias. Bueno, a junio, al 30 de junio, si uno revisa las cifras presupuestarias, observa que los ingresos que ha recibido el gobierno de impuestos de todo tipo asciende a alrededor de el 50% de lo que está programado. O sea, estamos hablando de 1.120 y pico de mil millones, o sea, 1.128.000. Y se ha ejecutado la mitad aproximadamente de ingresos por 600 y pico de mil. O sea que los ingresos, digamos, ni han bajado ni han subido respecto a lo que se programó en el presupuesto. En el caso del gasto, es un poco diferente. El gasto está un poquito por encima del 50% a el 31 de junio. Alrededor de 3 o 4, o sea, estamos hablando del 54% de lo presupuestado en el año. El problema es que el gasto corriente está en un 60% y el de capital en un 40%. O sea, el de capital está por debajo a junio del 50% que está previsto, que está programado. O sea, son 175.000 millones de gastos de capital. Debería estar ejecutándose a mediados del año la mitad, o sea, 175, serían casi 80.000, 85.000 millones, pero está por debajo de esa cifra. O sea que el gobierno tendría que activar la inversión pública en los próximos 6 meses para llegar a la meta de inversión que está prevista, que son 175.000 millones. Eso sumado al gasto corriente asciende, como digo, a 1.400 y pico de millones. La diferencia entre los ingresos, millones de millones. Millones de millones. Sí, porque estamos hablando de 1.400 y pico de millones en el gasto y 1.200 millones de millones en el ingreso. La diferencia es lo que todos conocemos como déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos, que normalmente ha venido cerrando cada año en un 3%, que es una cifra, diría yo, más o menos satisfactoria. Podría ser, ojalá pudiera ser menos, pero no puede, porque como no se hizo una reforma fiscal, el presupuesto cada día se ha ido estrechando, o sea, se le ha ido complicando las cosas al gobierno. Y quien carga con el peso de esa complicación, ¿quién es? El gasto de capital. Porque ¿a dónde tú vas a cortar? No vas a cortar educación, o salud, o bienestar social, o los salarios, o los pagos de intereses de la deuda.
Donde tú cortas cuando tienes problemas es en gasto de capital. Ese siempre es el que sufre el mayor peso de eso. Por ahí el balance. Entonces el gobierno tampoco quiere aumentar el déficit, porque a nosotros no nos conviene un aumento del déficit de más del 3%, porque eso se convierte en deuda y eso puede afectar. Fíjate que recientemente las calificadoras de riesgo mantuvieron sin cambio la calificación de riesgo, el riesgo crediticio del país. Y eso es importante, lo ideal es que mejore. Estamos en un BB Plus, en un BB menos, algo así, que subamos a BB Plus, porque en esa BB más. Porque a la medida en que mejore la calificación de riesgo, el país puede colocar bonos en el exterior a menos tasa de interés. Porque la queja que hay de mucha gente es que no es el monto de la deuda, es que estamos pagando demasiado dinero de intereses. Casi 300 mil millones en intereses. O sea que estamos hablando de casi igual que lo que le asignan a educación, el 4% del PIB. Y eso es lo que la gente considera que es muy alto. El gasto, o sea, estamos hablando del 22% de los ingresos fiscales se van en pago de intereses en este momento. Pero independientemente de lo que uno piense, se oye y se siente alto, don José, ese porcentaje. Claro que sí, por eso te digo que aunque nuestra relación deuda-PIB no es alta, estamos debajo del 60%, creo que 59%. Para que tengan una idea, la relación deuda-PIB es lo que toman en cuenta los organismos internacionales para saber si tú estás endeudado, muy endeudado, medianamente endeudado o poco endeudado. Ellos recomiendan que la deuda no debe pasar del 60% del PIB. La mayoría de los países, bueno, Estados Unidos está en 120% del PIB. En Europa casi todos están sobre el 60% del PIB. Pero son países desarrollados, tienen más músculo. Nosotros estamos en un 59, 58% del PIB, que está bien. Pero el problema es que los pagos de intereses es lo que realmente genera una presión en el presupuesto. Pero eso no lo podemos cambiar porque la gente compra nuestros bonos que emitimos, nuestra deuda que colocamos en los mercados financieros. La gente confía en esa deuda, confía en nosotros, porque cuando colocamos 500 millones, solicitan 1.500 millones. Se van de una. O sea, que se van de volado. O sea, la gente confía en la economía, pero también te dice, espérate, todavía es una economía que tiene, ¿verdad? Está en una calificación de riesgo ahí. Yo, si no me dan un 6 o un 7% de rendimiento, no lo compro. O sea, te ponen en una situación donde tú tienes que dar un nivel, o sea, colocarlo a tasas de interés más altas de lo que... pero eso poco a poco me imagino que se irá... Por ejemplo, los alemanes cuando colocan bonos en los mercados, ¿a qué tasa lo colocan? A 1,5, a 2. Alemania. Pero es Alemania. Entonces, en la confianza y en los riesgos, los mercados se mueven en base a eso, ¿no? Y como quiera, aunque la gente está confiando en nosotros, porque la muestra es la inversión extranjera directa, que ha aumentado un 30% en los últimos años. Estamos hablando de 4.700 millones de dólares en inversión extranjera. Eso es confianza, eso no tiene otro nombre. Y como te digo, las compras de bonos que se triplican, las demandas se triplican respecto a la oferta, te demuestra que hay confianza en el bono dominicano. Y yo creo que hay razones para que la haya, pero no todavía podemos darle el lujo de poner esos bonos a tasas, digamos, debajo del 5 o 4, eso algún día. Que si algún día. Mire, para tomar como referencia lo que usted menciona, voy a visualizar, no sé hasta dónde el ejemplo sea inteligente, pero nosotros tenemos una inflación verdaderamente controlada, pero al mismo tiempo hay una deuda creciente. Entonces la imagen que pongo es como que estoy montado en un vehículo, pongo el cambio para arrancar, pero al mismo tiempo
a la emergencia, o sea, tengo controlada inflación. Sin embargo, los intereses y el monto de la deuda sube. Entonces me quedo en el mismo sitio. eh, No, mira, porque, vamos a ver, son dos cosas que tienen relación, pero también la y, inflación, y viene pasando hace muchos años, lo mismo. sí, sí, la inflación está en un nivel, ustedes saben que aquí el Banco Central fija o tiene como meta una inflación de 0 a 4%, o sea, tiene que estar ahí, por ahí, Y estamos ahí. y está en 3,54. Ajá. Ojalá baje un poco más, porque no quiere decir porque estemos en 3 a 4, de 0 a 4, podría bajar a 3, a 3,25, es lo ideal, ¿verdad? Y hay otro que se llama la inflación subyacente, que es un poco siempre más alta. ¿Por qué es más alta? Porque esa excluye los bienes más volátiles, o sea, excluye los alimentos, excluye el combustible, el transporte, esa excluye, para tener una mejor idea de cómo la economía, los precios se mueven. Esa inflación subyacente generalmente es un poco más alta, creo que está entre 90 o 4, cerca de 4. O sea, los bienes no prioritarios Exacto, suben para más. tener una idea más o menos del el resto de toda la canasta, cómo se mueven los precios. Ahora, la deuda, y es bueno que la gente lo entienda, el problema de la deuda, en volumen, o sea, el volumen de la deuda, el monto global, estamos en alrededor de 76 mil millones, 77 mil millones de dólares debemos hoy. Pero mientras nuestro PIB siga creciendo, el Producto Interno Bruto siga creciendo por encima de cómo crece la deuda, como digo, que la relación deuda-PIB baje o se mantenga debajo del 60%, yo creo que no debemos preocuparnos por eso. No debemos preocuparnos por eso. Eso es un nivel de relación, es una relación que la usan todos los organismos internacionales y con eso es que miden cuando una economía está en riesgo, o muestra debilidad, o que la sostenibilidad de la deuda está en peligro. Aquí no existe nada de eso. Aquí tenemos una relación deuda-PIB muy buena, o sea, por debajo de 60. Y el volumen de deuda, como digo, está en relación a nuestro producto. Si seguimos creciendo, como hemos venido creciendo hace muchos años, no estoy hablando de este gobierno, crecimos los gobiernos anteriores, la economía dominicana ha ido en crecimiento. Si tú coges una curva, una gráfica, claro, ha habido puntos. Por ejemplo, en la crisis bancaria del 2022-23, la economía cae, vuelve y se recupera en el 2004-2005, cae de nuevo en el 2008 con la crisis financiera mundial, ¿ok? Que eso acabó con todos los mercados, cuando la quiebra de El subprime. por las subprime, las hipotecas. En el 2010, 11 comienza a recuperarse. Cae en el 2020 por la pandemia. Una caída brutal. En el 2021 vuelve y se recupera. Pero si tú trazas una línea en el medio de todas esas subes y bajas, te das cuenta que es una tendencia Continúa creciente, el ascenso. continúa creciendo. Entonces, por eso digo que mientras la economía esté creciendo bien, este año la gente está preocupada porque ve que la economía está más lenta. La gente ve que se está vendiendo menos, los negocios lo sienten. Bueno, pero lamentablemente hay una situación a nivel internacional de incertidumbre, de qué es lo que va a pasar, cómo van a resultar todas estas políticas arancelarias nuevas que se están implementando. Hay una situación donde los mismos organismos internacionales bajaron sus predicciones de crecimiento para América Latina entera y en promedio de 2.5 a 2.1 en promedio para la región, y prácticamente para todos los países bajaron las predicciones de crecimiento. Aquí todavía ellos están previendo un crecimiento de 4.5%. Pero yo no ¿Usted creo, lo comparte? yo no creo que vamos a crecer a ese nivel. Yo creo que vamos a crecer alrededor de 3.5, 3.6, 3.7. Bueno, claro, si tú me dices, pero crecimos 5 el año pasado, sí, es cierto.
Pero las condiciones este año, a la llegada del presidente Trump, han cambiado. Pues estamos pasando una economía ahora más proteccionista, hay algunas medidas que nos van a afectar a nosotros, como los aranceles que nos O sea, pusieron. que ese no crecimiento hasta donde se podía prever, usted lo achaca, no voy a utilizar otro, lo achaca a la administración, al estilo de administración Trump. No solamente eso, sino más básicamente al hecho de que los aranceles, vamos a ponernos claro, vamos a ver si yo lo puedo explicar para que lo entiendan todo el mundo, o sea, lo puede entender cualquier persona. Y usted no calentarse tampoco con el norte. No, porque eso yo, o sea, cuando yo escribo, sea Claro, bien o mal, claro. digo lo que pienso de Donald Trump o de quien sea. Al aplicar los aranceles, de la forma en cómo lo hizo, los precios a lo interno de Estados Unidos han comenzado a subir. Eso se está sintiendo y fíjate que la inflación subió de 2.4, subió 3 puntos a 2.7. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Qué pasa? La Fed se suponía que si la inflación se mantenía en 2.4 o bajaba, iba a bajar las tasas de interés. ¿Ok? Si la Fed baja la tasa de interés, que está entre 4.25, 4.50, la baja a 3.75, a 4, qué sé yo, nosotros también aquí, el Banco Central, puede bajar la tasa de interés de 5.75 a 5.50 o 5.25. Usted siempre ha explicado eso. Si esas tasas de interés bajan, los créditos de los bancos, las tasas de interés de los préstamos también bajan. Y eso dinamiza la inversión privada y hace que la economía crezca o se desarrolle. Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Que por la inflación haber subido en Estados Unidos, la tasa de interés, que ahora se reúne la FED esta semana, va a ver ese dato. O sea, tienen que estar atentos a eso. La FED va a anunciar qué va a hacer. Para mí va a dejar igual, porque la inflación subió. Pero en el último año de Obama es mucho lo que bajó, don José. Sí, pero estamos hablando ahora. Sí, pero Para ahora no ha bajar la subido. tasa ahora, con un aumento de la inflación, es difícil que la FED lo haga. Probablemente el presidente de la FED va a decir, vamos a dejar esto así hasta la próxima reunión. Es lo más probable. Y eso va a ser esta semana. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que la economía este año crezca menos que el año pasado? La caída del crédito, del financiamiento. O sea, que ha caído el crédito privado brutalmente. O sea, ¿por qué? Porque tú no puedes operar con una tasa de 15. La tasa promedio ponderada de la banca bajó un poquito ahora, yo la vi antes de ayer, está en 14.77. Pero hace 2 meses estaba en 15. El año pasado, yo recuerdo, usted escribía en ese mismo sentido de preocupación. Porque es que la tasa de interés es fundamental para que la economía se mueva. O sea, aquí quien mueve la economía es el sector privado, no es el gobierno. El gobierno puede gastar menos, invertir menos, pero al final de cuentas el peso del crecimiento está en el consumo, en la demanda y en la inversión privada. Entonces, desde el año pasado usted viene coincidiendo con la realidad que tenemos hoy y se entiende entonces por qué la previsión suya de que nuestro crecimiento no va a llegar este año a un 4%. Es muy difícil, salvo que las tasas, como te dije, bajen, porque también no se produce de inmediato, hay un desfase entre el momento en el que el Banco Central, por ejemplo, el Banco Central dio facilidades ahora de 50.000 millones a tasa del 9%, ¿ok? ¿Se han retirado cuánto? Se han hecho, según el mismo banco, unos 30.000 millones ya se ha hecho uso de eso en préstamos hipotecarios, de consumo, etcétera. Bueno, tú me dirás, bueno, sí, pero eso, si tú lo mides en términos de los volúmenes de crédito que mueve el sector privado, esa cantidad es relativamente pequeña. O sea, puede mejorar un poquito el dinamismo de la economía, pero no lo suficiente como para dispararla. ¿Y no debió irse consumiendo esos 50.000 millones más
de manera más rápida, don José? Eso depende de De la confianza. de la demanda. Y la demanda viene por la confianza que tenga el inversionista. Pero eso se gasta rápido. Yo creo que ya eso en un par de meses ya ese dinero se agotó. Sí. Ese crecimiento que usted describe, que todos conocemos durante años, esa línea imaginaria que usted trazó y que se entiende bastante bien y que es real en el crecimiento de la economía dominicana, ha ido necesariamente ligada a un no desarrollo similar, o sea, nos hemos desarrollado menos que lo que hemos crecido y como ejemplo, usted me dirá si es válido, la educación, que para mí es lo primordial. Es lo primordial. Todo clase media evita colocar un hijo suyo en una escuela pública, por ejemplo, empezando por ahí. Miren, cuando uno habla de países desarrollados, para que entendamos bien la diferencia entre desarrollo y crecimiento. Cuando tú hablas, por ejemplo, de un país desarrollado, como Francia o Alemania, no es porque Alemania crece a una tasa alta. No, Alemania está creciendo al menos del 1%. El desarrollo es producto de indicadores fundamentales que tienen que ver con el bienestar, la salud, la educación, el nivel de ingresos, el nivel de consumo, o sea, con una serie de factores que hacen que ese país sea desarrollado. Pero no es el crecimiento. Nosotros crecemos más que Alemania. Y estamos creciendo más que la mayoría de los europeos y mucho más que Estados Unidos Más también. Pero ¿qué pasa? Ellos están desarrollados porque ya tienen una base social, una base política, una base económica muy sólida que ha permitido que su población mayormente haya alcanzado el nivel de ingreso para ubicarse en la clase media alta. O sea, la pobreza es mucho menor, todavía nosotros estamos con un nivel de pobreza de 19%, una clase media que ha aumentado mucho, pero todavía hay un nivel de clase media baja, que también si esa persona, qué sé yo, pierde su empleo, fácilmente cae en la pobreza. Entonces, todavía nos falta, y la educación, por ejemplo, estamos en un momento todavía crítico, tenemos que mejorar mucho la educación, la salud. Centros de atención primaria, por ejemplo, la salud, que si estuvieran implementados. Hay montones de cosas que hay que hacer para decir, tú corres las carreteras en Alemania o visitas los lugares, cualquier lugar, y tú crees que tú estás en otro planeta, que es otro país. ¿Me entiendes? Es una ciudad, es un país tan casi perfecto que tú dices, bueno, ¿y dónde yo estoy? Yo no estoy en la tierra. Pero sí, está en la tierra y tienen problemas los alemanes. ¿Cómo funciona todo también? Sí, todo perfecto. Pero tienen problemas. Tienen una economía ahora mismo que está prácticamente estancada. Está sufriendo y eso está pasando en muchos otros países desarrollados del mundo. O sea que, en fin, pero definitivamente el desarrollo cuesta. El desarrollo no se logra de la noche a la mañana. Crecemos mucho, sí. Ahora, ese crecimiento que hemos tenido ha ayudado al desarrollo. Sí, evidentemente. Porque hemos reducido la pobreza, no hay duda. Un 19%, llegamos a tener pobreza aquí sobre 30%. Hemos mejorado el nivel de salud. Eso no se cuestiona, o sea, las muertes infantiles, materno-infantil, hay muchos indicadores. Se puede agregar ahí, don José, la seguridad. La seguridad social, tenemos una población asegurada, bien, o sea lo que sea, SENASA está cubriendo a toda la población, lo que requiere obviamente un subsidio estatal para aquellos casi 4 millones de personas que están en el régimen subsidiado, que tienen que ser obviamente atendidos pero yo creo que es un gran paso que hemos dado. Tenemos una seguridad social también, que fue otro gran salto. O sea, hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho. Mire, de eso que nos falta. Y de la disciplina ni hablar, porque aquí el dominicano, no sé, como que
lleva el caos en la sangre, ¿no? Sí. Todo lo que implique disciplina lo rechazan como por... Mire, de ese y otros temas económicos, para que usted continúe hablando después de la pausa, pero esa partecita ahí de por qué el desarrollo no se manifiesta como debería en República Dominicana, quisiera un poquito más o su opinión al respecto. José Lois Malcún en breve retorna con ustedes. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continuamos conversando con don José Lois Malcún. Mire, una opinión suya en la siguiente pregunta, sé que va a ser de mucho interés para el televidente su respuesta. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer el Estado que ya teniendo lo más difícil, que es una economía estable, que crece año por año, si tenemos esa economía creciente año por año, ¿por qué no podemos aplicar algunas medidas que nos ayuden a que el desarrollo nuestro se manifieste en mayor número, en mayor grado que hasta ahora? ¿Qué podemos hacer y por qué no lo hemos hecho? Mira, yo voy a hablar, hay muchos ejemplos, pero yo voy a coger uno solo, porque creo que es representativo y es más o menos lo que marca la pauta. Tomemos el problema del empleo. Aquí más del 55% del empleo es informal. Informal. Aquí el 85% de las micro y pequeñas empresas son informales. Eso quiere decir que esas empresas no pagan impuestos, lo que quiere decir que si pagaran impuestos el gobierno tuviera mucho más ingresos, no le dan beneficios sociales a los empleados, o sea, pensión, seguro, cesantía, nada de eso. Entonces, esa situación de la informalidad es una retranca para que el país, digamos, más que crecer, también se desarrolle, porque ese es un mercado, el mercado laboral es fundamental. Pero ¿qué pasa? Tenemos una ley, que es el Código Laboral, que está discutiéndose en el Congreso, y el Congreso aparentemente aprueba la ley o el nuevo Código Penal, el nuevo Código Laboral con la cesantía. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un retroceso. Esa ley es un retroceso porque gran parte de la informalidad de esos negocios se debe a que es imposible soportar una carga tributaria tan alta que implica cesantía, pensión, seguro médico, riesgos laborales, impuestos sobre la renta. Pero ven acá, no puede haber pensión y cesantía, señores, entiéndalo. Desde que se creó la ley de seguridad social, el trabajador aporta con el empleador un monto de 10% aproximadamente de su salario a la pensión, porque la pensión es lo que le garantiza su retiro. Pero la cesantía ya es como una conquista del trabajador que no hay forma de que entiendan que no puede haber las dos cosas. No lo aguantan, las empresas no aguantan sostener cesantía, aunque me digan lo que me digan, que la justicia social, no. Claro, la cesantía que ya ha acumulado un trabajador que tiene 10 años en una empresa, perfecto, es un pasivo que le corresponde. El día que él se vaya de la empresa, esa cesantía se le paga. No estamos diciendo que ellos van a perder los derechos adquiridos. Ahora, tienen que buscar una solución a esa reforma. O que la cesantía se dé por 3 o 4 años más y se elimine, o que se aumente
el aporte al fondo de pensiones. O sea que el empleador, si se va a ahorrar con la cesantía, vamos a decir 100, que coja de 100, coja 30 y lo aumente a la pensión. ¿Qué pasa con eso? Que ya el trabajador va a acumular más dinero año por año para cuando se retire tenga una pensión digna. O sea, no dejar que todo lo que es la cesantía, el empleador ya no tiene que pagarle y se ahorra eso. No, transformemos eso en parte en un aumento de la pensión. Eso, si se aprueba como está así, eso es un retroceso, una retranca al desarrollo. Y así hay muchas cosas que realmente, leyes que pueden ser un progreso, como la ley, por ejemplo, de responsabilidad fiscal, que fue un gran avance, la que tiene que ver con los títulos de propiedad, que recientemente el presidente firmó el reglamento de la ley, es un gran avance, como tiene que ver muchas medidas que se han tomado de eliminar instituciones, ministerios, es un gran avance. O sea, hay muchas cosas en las que hemos avanzado, pero no podemos dar un paso atrás. Y yo creo que igualmente que el Código Penal. Código Penal lo quieren aprobar sin las 3 causales. Las 3 causales son casos excepcionales de aborto, como violaciones, el riesgo de que la madre pueda morir. Son casos excepcionales que de alguna manera esas mujeres van a buscar la forma, si deciden hacerlo, de abortar, y van a abortar. Porque aquí hay muchísimas clínicas que practican el aborto ilegalmente. Pero eso pone en peligro a la mujer porque hay sitios que no tienen la asepsia adecuada para garantizar que la mujer no pueda infectarse o morir de otra cosa que no sea el aborto. Yo creo que es un derecho de la mujer, que por razones, nadie está hablando de que el aborto se dé porque yo no quiero, no. Las 3 causales son cosas que tienen sentido común, tienen una justificación, pero se va a aprobar sin las 3 causales. Otro retroceso. Entonces hay cosas en que nosotros tenemos que ir avanzando y desarrollándonos, pero vos te digo, es difícil. Por ejemplo, el problema del tránsito. Tú llegas a Santo Domingo, un turista, un extranjero, inmediatamente tú entras a 27 de febrero y tú miras para las esquinas y ya tú te das cuenta que tú estás en un país del tercer mundo. ¿Cómo? Viendo los motoristas, como yo le llamo los motocovis, porque es una epidemia. Tú te das cuenta como que se te meten, salen, no, estamos en el tercer mundo. Y se van en rojo siempre. Se van en rojo, violan, hacen lo que y con un AME ahí al lado, le pasan por al lado y no le importa. Tú te das cómo se paran los carros en las esquinas, uno se mete, otro hacia así, otro le pasa por la derecha, no respetan ni las señales. En el alto, que se tienen que parar aquí, se meten y se paran aquí. Y entonces es un caos. Y los letreros de no pasajeros, eso es no una importa, parada eso no, de minibuses. Nadie respeta esa vaina. No dobla a la izquierda, protesta. El tránsito ha mejorado. Ha mejorado. Pero la gente protesta porque sí. Hubo que ponerle cono para que no doblen, porque siguen haciendo todo lo que le da la maldita gana a los conductores. No hay disciplina, no hay educación. Y eso es la diferencia entre el desarrollo y el crecimiento. Sí, porque el desarrollo también es responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente del Estado. El Estado es que todo nosotros queremos que el Estado lo pueda hacer todo y no es así. No, claro. Tiene grandes responsabilidades en temas críticos, claro, porque los gobiernos son los que definitivamente... Pero el individuo tiene que poner de su parte. Si la gente no pone de su parte. Y no te voy a decir que en los países desarrollados no hay asesinatos,
no hay matanza, no hay robo, no hay de todo. Tampoco es que estamos diciendo que solo paraíso. Hay mucha gente que me dice que prefiere vivir aquí ahora mismo que en Estados Unidos, porque cuando va a un mall o va a un concierto, la gente está mirando asustada de que venga un maldito loco y se comienza con una ametralladora a matar gente. Aquí no pasa eso. Aquí inclusive la delincuencia ha bajado tanto por los homicidios, que estamos entre los países más bajos en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Menos de 2 dígitos. Menos de 2 dígitos. 8 y pico. Sí. O sea que en seguridad podemos decir que este es un paraíso. Entonces, mucha gente, como te digo, aún en esos países como Estados Unidos, viven hoy una especie de terror, de locura, porque piensan que en cualquier sitio va a salir un anormal, un loco, y va a ser y además las razones también políticas. Hay grupos, principalmente musulmanes o de otros grupos terroristas también, que siempre están amenazando a esos países, ponen bombas, joden. Es una situación que no es fácil, ¿no? Mire, hay una parte que también será de gran interés escuchar su opinión, don José. El año pasado teníamos y veíamos la figura de la reforma fiscal como algo indispensable para el saneamiento y crecimiento y desarrollo de nuestra economía, de nuestro sistema macroeconómico. Se veía así porque el gobierno lo indicó en diferentes ocasiones que era imprescindible tener una reforma fiscal. El 19 de octubre, 7 de la noche, el presidente en una alocución al país retira la reforma, el proyecto de la reforma de modernización fiscal. Hay un ejemplo, así como usted puso un ejemplo, que le voy a poner, el metro que va a Los Alcarrizos. Esa obra debió estar terminada hace muchísimo tiempo, casi 2 años. Tengo información, tengo el entendimiento, lo he visto hasta publicado en medios de comunicación creíbles, que no se ha terminado por la parte de la solvencia económica del gobierno. Si necesitamos dinero y era imprescindible tener una reforma fiscal, ¿qué usted recomienda al respecto? ¿Volver sobre los pasos ya andados? Mira, primero, yo he sido siempre uno de los mayores defensores. El año pasado lo escribí muchos de mis artículos y comentarios que hice aquí en otro programa, de que era el año ideal para hacer la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque era un año que la economía estaba bien, creciendo bien, estaba la situación relativamente tranquila, teníamos buenos indicadores, era perfecto. Y la parte política, la coyuntura política. La coyuntura política era favorable, el presidente había sido reelecto, tomó posesión en agosto. Bueno, ¿qué pasa? Se presentó la reforma fiscal. Yo no quiero decir que la reforma fiscal yo estuve de acuerdo con ella. Había puntos en los que yo estaba de acuerdo, había puntos que no me parecieron muy correctos. Debió haberse abierto una discusión más amplia, debió llevarse al Congreso y haber abierto vista pública. Por ejemplo, la propuesta fiscal de la Great and Beautiful Bill de Donald Trump, si tú ves el original que él mandó, que aprobó la Cámara de Representantes, y lo que aprobó el Senado finalmente, es muy diferente. Hubo grandes cambios. Claro, él se enorgulleció porque logró muchas cosas con la reforma, pero no fue la misma reforma. Entonces la idea era que esa reforma se discutiera y se hicieran algunos cambios, porque tenía cosas que realmente no me parecían correctas. Por ejemplo, subir de 0 a 18 el ITEVI a una serie de productos que estaban exentos. Yo siempre dije que la reforma debe ser gradual, año a año. Tú subías 5, después 5 y así poco a poco. Bueno, anyway. El presidente, en un momento quizá no sé si de pique, dice, no, retiro la reforma fiscal, punto. No hay reforma fiscal. Bueno, obviamente ya él está sintiendo el efecto de no tener la reforma fiscal. Y mencionó en Guerra hace unos días,
municipios de guerra, que bueno, hay mucha demanda pidiéndole de todo, carretera, de todo, ayuda a los agricultores. Y él mencionó, bueno, es que el hecho de no haber tenido una reforma fiscal ha limitado los ingresos del gobierno. Lo mencionó, que yo sepa, por primera vez desde el momento en que retiró la reforma hace unos meses. Es probable que la designación de Magín Díaz en Hacienda pueda generar un cambio de actitud del presidente y él le pida a Magín que elabore un nuevo proyecto de reforma que sea más digerible. Un proyecto de ley para ponerlo en una mesa de discusión, así como se puso en discusión el tema de Haití en el Consejo Económico y Social, que ha habido muchos consensos. Claro, no es lo mismo el tema de Haití que el tema fiscal, porque en el tema fiscal hay más intereses, hay más conflictos. Con Haití es más fácil llegar a un acuerdo. Pero en fin, tratar de llegar al mayor consenso posible para llevar al Congreso y permitir que el gobierno genere, aunque sea un 1.5% del PIB. ¿Qué es un 1% del PIB? Alrededor de 80.000 millones. 1.2, 1.3, 100.000 millones. Con 100.000 millones más que el gobierno reciba en el año, son muchas las cosas que se pueden hacer. Como tú dices, el metro a los Alcarrizos supuestamente era para octubre, se pospuso para febrero. Bueno, está bien, 5 meses, no hay problema. Bueno, la presa de Monte Grande duró 14 años. Desde el momento que la presa de Monte Grande se anunció su inicio, la construcción, hasta el momento que terminó, duró 14 años. Porque a veces tú tienes que saber cuando entras, y eso que fue con mucho dinero prestado, hubo que hacer varios préstamos. Y la presa al final salió 2 veces más cara que lo que era su presupuesto original. En realidad, el retraso de las obras en este gobierno no ha sido tan grande. Se han retrasado meses, pero al final las obras se han terminado muchas circunvalaciones, se ha terminado teleféricos, se está ampliando el metro en varios sitios y lo va a terminar, el presidente va a terminar todas esas obras. Aquí yo creo que no debe quedarse ninguna obra importante sin terminar en el 2028. Eso es lo importante, que la termine. Yo creo que va a terminar, lo de la bandera, el túnel de la bandera, eso lo va a terminar. Va a buen ritmo. Va a buen ritmo. Va a buen ritmo. El puente o el otro puente en el Osama, definitivamente va a comenzar, probablemente es necesario y urgente. Ese no va a ningún ritmo. No, pero hay que hacerlo. Hay que comenzarlo, planificarlo y terminarlo. Buscar la forma de coger la parte del río más baja, que es donde quizá hay menos distancia para... El tema del tránsito con el botánico, bueno, el problema es que en el botánico, los tapones, en la calle Colombia, es un caos. Y tú estás esa zona por ahí. Sí. Entonces querían dar flexibilidad para cruzar hacia, ¿cómo se llama? La calle que bordea el botánico, la otra, los próceres, la avenida de los próceres. Entonces, ya, bueno, dijo que no, se va a hacer un túnel. Perfecto. Ahora, ese túnel va a costar dinero y va a tomar tiempo, pero eso va a agilizar tremendamente el tránsito y va a descongestionar la Magluta, todo eso por ahí, eso se pone, yo voy por ahí, pierdo media hora para cruzar 2 cuadras o 3 cuadras. Entonces son muchas cosas. Y la demanda infinita de las comunidades. Problemas con las calles. Es que es normal. El alumbrado. Es que es normal. El agua potable. Tenemos muchos problemas. Las comunidades tienen muchos problemas porque carecen de servicios básicos. Tienen que ir a distancia a coger agua. La energía, bueno, nadie paga. Entonces hay que buscar la forma también de regularizar el problema de energía, el alumbrado en las calles, la misma calle que se convierten a veces casi en cráteres lunares. Señores, ustedes no se imaginan.
yo estuve en el gobierno y yo muchas veces, no estoy hablando de cuando tuve la última vez, de 40, 50 años atrás. Yo me recuerdo cuando era viceministro de Agricultura, tenía yo 29 años y era subsecretario de Agricultura ya. ¿Cómo demandaban? Se hacían unas reuniones que Salvador promovía del Consejo Nacional Consejo de Desarrollo Agropecuario, y ahí eran miles y miles de demandas. Todo el mundo tenía problemas, los polleros, los que criaban cerdos, los arroceros, los que producían víveres. O sea, siempre hay muchas demandas que los gobiernos no pueden satisfacer por las limitaciones de recursos que tienen. Pero poco a poco. Lo que, no hay otra. Lo que queda de año, ¿piensa usted que puede haber algún tipo de sorpresa? Sobre todo podría suceder en el aspecto internacional, de acuerdo a lo que usted dijo en el segmento anterior, pero internamente tenemos un esquema económico, macroeconómico definido, estable, no se ve ninguna novedad a la vista. Mira, lamentablemente este programa lo hicimos hoy lunes. Probablemente si lo hubiéramos hecho el viernes, hubiera sido un poquito más productivo. ¿En qué sentido? Bueno, porque esta semana la FED decide qué va a hacer con la tasa de interés. En esta semana se da el informe sobre el empleo en Estados Unidos. En esta semana se da el informe sobre el crecimiento del PIB en el segundo trimestre. Recuérdense que en el primer trimestre el PIB cayó 5% negativo, o sea, cayó menos 5%. Vamos a ver, está todo el mundo esperando cómo se comportó el PIB en el segundo trimestre. O sea, van a ser datos fundamentales para poder uno pensar en cómo nosotros vamos a seguir el resto del año. Datos fundamentales en Estados Unidos que influyen directamente aquí. Claro, en el mundo, va a influir en el mundo. Fíjate que ayer los mercados hoy están de fiesta. Por lo de la Unión Europea. Por el acuerdo que firmó la Unión Europea con Estados Unidos, donde se va a aplicar un 15% de arancel, que es muy bueno. Que ya habló también y se presentó lo de Japón. Sí, no, y lo de Japón también. Sí. Que son cosas que relajan a los mercados y lo tranquilizan a la gente. Eso son buenas noticias. Como también puede ser buena noticia que el PIB de Estados Unidos mejore, porque todo lo que mejora en Estados Unidos a nosotros nos ayuda. Principalmente a nosotros y a la mayoría de los países con los que tenemos una estrecha relación con Estados Unidos. Muchas veces desde 20 de enero a esta fecha, pero antes también, se ha estigmatizado a Donald Trump por sus medidas, sobre todo financieras, tributarias y eso. Yo he mencionado siempre de que con esas medidas y esas ideas esperar los resultados. Esperaré los resultados. Con los que usted ha dicho ahora, se podría dar a entender de que ha sido, o si no coherente, por lo menos sensato el resultado. Bueno, él tiene su destello de locura, porque hay que reconocer lo que ha hecho muchas, tanto en medidas que ha tomado que ha tenido que echar para atrás, porque yo no he visto un presidente en el mundo que haya cambiado tanto de una decisión hoy y de una decisión mañana, y después, o sea que en realidad él cambia mucho y a veces toma decisiones media al margen del pensamiento racional, y en Estados Unidos lo atacan mucho. Yo no sé por qué él tiene una crisis con la Universidad de Harvard o con Columbia, o se ha metido en ese lío de también el tratamiento de los indocumentados. Hasta los propios Estados Unidos están rechazando el tratamiento inhumano que le está dando al tema de los indocumentados. O sea, hay muchas cosas, él ha caído mucho la popularidad de Trump. Hasta en temas que se supone que eran su bandera. Pero anyway, estamos en la parte económica. Él está jugando ¿cómo se dice? Un juego de póker, Texas Hold'em. ¿No? Él está en una mesa, hay varios jugadores, y él tiene, digamos, una A y una Q. Comienzan a virar la carta y él está esperando que salga un A o una Q. Vira la carta y resulta que puede ser que un tipo que tenga
un 2 y vienen las 5 cartas 2-2, tiene 3-2. Ya le gana a cualquier juego que haga Trump con un par de A, un par de Q. Que se O sea, que él está jugando un juego de póker. Los aranceles que él está aplicando pueden ser efectivos en algún aspecto porque le da más ingresos a Estados Unidos. Le mejora su balanza comercial. Pero hay que ver cómo afecta los precios. Y el consumidor entonces se afecta. Entonces hay que ver cómo el consumidor va a reaccionar. Y si las empresas van a entender que yéndose a Estados Unidos, pasando sus inversiones en el exterior hacia Estados Unidos, para no tener que pagar esos aranceles, eso ayudaría a la economía de Estados Unidos. Pero también pueden haber empresas que se salgan de Estados Unidos a otro país, ¿verdad? Donde no van a tener que pagar, no van a tener que pagar, recibir la materia prima con esos aranceles que está aplicando Trump. ¿Quién puede calcular eso? Nadie. Nadie, ni el economista más brillante del mundo puede decirte ahora mismo, mira, el juego de las cartas que va a virar van a favorecer a Trump. No, estamos en un momento de cierta incertidumbre. Ahora, los mercados, Wall Street, está reaccionando positivamente. Está viendo que las cosas pueden mejorar porque las bolsas han aumentado. El S&P 500 se ha disparado a niveles históricos. O sea, cuando tú ves que la bolsa está en negro, y buen negro. Bien, en verde o lo que sea, te dice que hay confianza ahora mismo, que los inversores están apostando cada vez menos al fracaso y cada vez más al éxito. Pero vamos a ver qué pasa. Bien. Don José Lois Malcún ha estado con nosotros hoy día. Interesante, como siempre, haber compartido con él temas económicos, no solamente de nuestro país, que es lo primordial para nosotros, sino también, como ustedes han visto, en el área internacional, en el aspecto internacional. Gracias, don José, y pronto nos volveremos a ver. Hasta mañana. Esta es la hora